Estás escuchando What the Fuck con la lingüística, un programa dedicado a conocer esta ciencia un poco desconocida que es la lingüística. Hola, escucha. Muchas gracias por interesarte en este pequeño programa. Mi nombre es Angie García y te doy la bienvenida a este podcast en donde, de manera breve, trato de explicar nociones básicas sobre esta disciplina fascinante pero inútil. No es cierto, no es inútil, pero sí es fascinante. Hola nuevamente. En el capítulo anterior vimos, de forma breve, las bases que sirvieron como pauta para comenzar a enfocarse en la lingüística como una disciplina propia. En este veremos cómo, además de entender a la lingüística con un carácter enfocado en específicamente lo descriptivo, en lo referente a la gramática de lenguas, también se comienza a desarrollar como disciplina con un enfoque cultural y social. Ahora, siguiendo la línea de los precursores de la lingüística, hablaré un poco sobre el Renacimiento. El estudio de la lingüística en el Renacimiento contribuyó a comprender la naturaleza del lenguaje, la historia de las lenguas y la relación entre el lenguaje y el pensamiento con mayor profundidad. Se dio el resurgimiento del interés por las lenguas clásicas, se redescubrieron y estudiaron textos griegos y latinos antiguos, y se buscó restaurar la pureza del latín y del griego. De igual modo se desarrolló la filología clásica, esto con el objetivo de comprender y editar algunos textos antiguos. En dicho periodo también se impulsó el estudio de las lenguas vernáculas. Paréntesis. Una lengua vernácula es una lengua nativa o propia de un lugar o país y se habla de forma natural por los habitantes de una región. Es transmitida de generación en generación y no ha sido sujeta a ninguna estandarización o codificación oficial. Se cierra el paréntesis. Bueno, se incrementó el interés por las lenguas habladas en Europa, como el español, el francés, el italiano y el inglés, y se escribieron las primeras gramáticas de estas lenguas. Finalmente, se compararon las lenguas vernáculas con las lenguas clásicas. Gracias a estos estudios, se desarrolló la lingüística comparada. Se compararon las lenguas entre sí para identificar sus relaciones genealógicas y con ello se sentaron las bases para la clasificación de las lenguas y, posteriormente, se propuso la teoría del indoeuropeo. El indoeuropeo es una lengua ancestral común a muchas lenguas europeas. El estudio del indoeuropeo ha permitido a los lingüistas reconstruir la historia de las lenguas de estas regiones, identificar las relaciones entre las diferentes ramas de la familia lingüística y comprender los procesos de cambio lingüístico. Además, se dio un gran avance y desarrollo de la lexicografía, ya que se compilaron diccionarios de las lenguas clásicas y de las lenguas vernáculas. Se estudió de manera más detallada la etimología de las palabras y junto a ello se analizaron significados de las palabras. Por mencionar algunos de los exponentes de este periodo, encontramos a San Agustín, a Dante Alighieri y a Erasmo de Rotterdam. Por ejemplo, San Agustín en su obra de Magistro reflexionó sobre el lenguaje y el pensamiento, planteando ideas sobre la relación entre las palabras y los conceptos. Dante Alighieri, por su parte, en su obra De Vulgaria Eloquentia, discutió sobre la diversidad de las lenguas vernáculas y su potencial literario. Erasmo de Rotterdam contribuyó al estudio de la gramática y la retórica en su obra De Copia, explorando la diversidad y riqueza del lenguaje. Adicionalmente, se formularon las primeras leyes de la fonética histórica y con ello se dio paso a la aparición de la lingüística descriptiva, en el que se describieron las estructuras de las lenguas tal y como se hablaban en su actualidad. Hubo mayor atención a lenguas vernáculas, en lugar de centrarse únicamente en las lenguas clásicas, ya que eran las lenguas que se hablaban por una mayor parte de la población. Con estos avances se despertó el interés por la universalidad del lenguaje, en el que se debatió sobre la existencia de una lengua universal o protolengua, y se sentaron las bases para la lingüística universal. Ahora mencionaré algunos de los principales exponentes de la lingüística del siglo XVIII. Sir William Jones, en su tratado Ensayo sobre el origen de las lenguas arrianas, estableció conexiones entre las lenguas indoeuropeas, sentando las bases para la filología comparada. Johann Gottfried Herder, en su obra Ideas para una filosofía, la historia de la humanidad, enfatizó la importancia de las lenguas vernáculas en la formación de identidad cultural. Franz Bopp,
pionero en la gramática comparada, identificó similitudes estructurales entre lenguas europeas. Franz Boas, por su parte, creó el tratado Handbook of American Indian Languages, una obra fundamental para el estudio de las lenguas indígenas de América. Joseph Priestley fue el autor del tratado Grammatical Institutes of the English Languages, una de las primeras gramáticas descriptivas del inglés. Mikhail Lomonosov fue el autor del tratado Rossiyskaya Gramatica, la primera gramática normativa del ruso. Y Juan Andrés fue el autor del tratado Origen de las lenguas de Europa, una obra pionera en la lingüística comparativa romana. Pasemos ahora al siglo XIX, el nacimiento de la lingüística moderna. En este periodo se considera la lingüística como una disciplina completa con carácter científico. Aunque no hay una fecha exacta, al nombrar a Ferdinand de Saussure como el padre de la lingüística, se considera este momento como un parteaguas en la manera de hacer lingüística. Saussure, propiamente, nunca publicó un libro en vida. Él fue un profesor universitario sobre temas lingüísticos y sus estudiantes fueron los que recopilaron sus notas de clase y las publicaron en 1916 como el curso de Lingüística General. Esta obra sentó las bases para la lingüística estructuralista, introduciendo conceptos como la arbitrariedad del signo, la distinción entre lengua y habla y otros detalles. Saussure definió la lengua como un sistema abstracto de signos y al habla como la realización concreta de la lengua en la comunicación. También propuso la distinción entre significante, que como recordaremos es la imagen mental del sonido, y el significado, el concepto al que se refiere el significante. Saussure sostenía que el lenguaje es un sistema de estructuras interrelacionadas, no una simple colección de palabras. Estudió la relación entre los sonidos, o fonología, las palabras, morfología, las oraciones, que son la sintaxis, y el significado, la semántica. Saussure consideraba que el signo lingüístico es arbitrario e inmutable. Esto significa que la relación entre el significante y el significado no es natural, sino que está determinada por una convención social. Esta idea fue fundamental para el desarrollo de la semiología, que es la ciencia de los signos lingüísticos. Gracias a esta sistematización rigurosa, se le considera como el padre de la lingüística. Otros autores importantes durante este periodo son Wilhelm von Humboldt, quien hizo la obra Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano, en la que explorará la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Y Jacob Grimm, junto con su hermano Wilhelm Grimm, realizó importantes contribuciones a la gramática comparada y a la etimología en su obra Gramática histórica de la lengua alemana. Ya en el siglo XX, personajes como Leonard Bloomfield promovió el enfoque descriptivo y científico en la lingüística en su obra Lenguaje, o Edward Sapir desarrolló la idea de la relatividad lingüística y realizó importantes contribuciones a la lingüística descriptiva, y Otto Jespersen contribuyó al estudio del lenguaje desde una perspectiva funcional. A lo largo del siglo XX y XXI, la lingüística ha seguido desarrollándose y diversificándose. Se han desarrollado nuevas teorías y métodos para estudiar el lenguaje, y la lingüística se ha aplicado a una amplia gama de problemas y desafíos sociales. Entre algunos de los personajes destacables de este periodo, podemos encontrar a Noam Chomsky, quien revolucionó la lingüística con su teoría generativa y la gramática transformacional generativa. Roman Jakobson desarrolló la teoría de los roles del lenguaje y la teoría de la comunicación en su obra Lingüística y Poética. William Labov fue un pionero en la sociolingüística y aplicó métodos cuantitativos al estudio del lenguaje. Existen muchos más lingüistas, filósofos, psicólogos, sociólogos y muchos otros estudiosos que en la actualidad están aportando conocimientos, investigaciones, hipótesis y datos relevantes al campo del estudio lingüístico. Sin embargo, es muy difícil hablar de ellos o abarcarlos todos. Yo digo que para ello debería hacerse un podcast específico de autores, obras y avances e investigaciones para poder hacer honor a su labor y a su trayectoria académica y de investigación. Me parece un poco simple solo mencionarlos de pasada.
Y bueno, en la actualidad nos encontramos en un momento muy interesante para la investigación lingüística. La convergencia de nuevos datos, métodos computacionales y nuevos enfoques teóricos ha impulsado la comprensión del lenguaje humano en áreas como la fonética, fonología, morfología, sintaxis y demás ramas de la lingüística. Las nuevas tecnologías ahora nos permiten tener acceso a grandes cantidades de datos y a su análisis computarizado. Cada vez hay más bibliotecas con un gran volumen de datos de texto y grabaciones u orales o documentos digitalizados y documentos históricos que antes solo se encontraban impresos y que ya pueden encontrarse en un formato digital con mucha facilidad para aprendizaje de la disciplina y posteriormente podrán hacer análisis lingüísticos adecuados a las necesidades de los proyectos que se desarrollen. Adicionalmente, la lingüística computacional ha experimentado auge. Se han desarrollado herramientas y algoritmos sofisticados y específicos para procesar, analizar los datos y generar otros datos que estarán sujetos a la interpretación del solicitante y que facilitan la labor del investigador, además de que generan resultados más precisos en un tiempo mucho más reducido. Bueno, a través de esta brevísima historia de la lingüística, hemos visto cómo el estudio del lenguaje ha evolucionado desde las primeras reflexiones filosóficas hasta las sofisticadas herramientas tecnológicas que hoy utilizamos para analizarlo. He hablado sobre cómo se han explorado las estructuras que sustentan a las lenguas y comprendido el poder que tienen para explicar nuestra forma de pensar y ayudarnos a comunicarnos. La lingüística sigue siendo una disciplina dinámica y en constante evolución, con nuevos descubrimientos que se realizan cada día. Yo realmente no sé qué es lo que le depara al futuro de la lingüística, pero estoy segura de que habrá muchos avances que nos permitirán entender el lenguaje, a la lengua y a todos estos conceptos de una manera incluso hasta más clara. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbelo en alguna de nuestras redes. Me encantará conocerlos. Me despido esperando sus mensajes y los veo pronto nuevamente para otra emisión de este programa. ¡Saludos! Todas nuestras referencias bibliográficas y materiales de apoyo se encuentran en nuestro Blogger. El link lo puedes encontrar en la caja de descripción de este capítulo también. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. El enlace a ellas se encuentra anclado en la portada de este podcast y de todos modos puedes encontrarnos en YouTube y Blogger como What the Fuck con la lingüística. Esto es WTF con la lingüística.